Hola a todos, en el vídeo de hoy vamos a hablar del equilibrio visual que hay que tener en cuenta a la hora de componer una fotografía. Y es que me he dado cuenta que los vídeos que más os gustan aquí en mi canal son los de composición, entonces pues vamos a traer otro que parece que os gusta. Pero antes de empezar sí que quiero deciros que me sigáis en Instagram porque suelo subir cosas que aquí en el canal no soléis ver, así que os lo dejo por aquí arriba. Y quizá muchos de vosotros os estéis preguntando que qué es el equilibrio visual. Pues es simplemente que hay que tener en cuenta los pesos repartidos en la foto cuando la estés haciendo. Y cuando hablamos de equilibrio visual nos referimos a ese elemento en nuestra fotografía que atrae más la atención del espectador cuando la ve, que suelen ser los elementos que están en primer plano y dejando en un segundo plano los que están más atrás, más desenfocados o más pequeños. Entonces es importante tenerlo en cuenta. Y pueden ser cualquier tipo de cosa, ya sean objetos, personas, simplemente es el que esté primero en la escena, es el que atraerá la atención de quien esté viendo la fotografía. Y para aplicar este equilibrio visual hay que tener varios factores en cuenta, como pueden ser la ubicación del elemento. Y es que en una escena podemos tener en una parte de ella un grupo bastante concentrado de varios elementos que llamen la atención, pero si tenemos al lado uno más pequeñito que está más alejado, ese va a llamar mucho más la atención que el grupo donde hay muchos. Entonces, ese puede ser un primer elemento, la ubicación que pueda repartirse en la fotografía. El segundo sería el tamaño del elemento, cuanto más grande, más va a abarcar en la fotografía y más la atención va a llamar. La forma, y normalmente tendrán más peso visual los elementos que tengan figuras geométricas a formas irregulares, y la posición en la fotografía, donde podemos tener varios elementos colocados en partes opuestas o en la parte derecha de la foto o en la parte inferior. De este modo lo que estaremos haciendo es colocar los elementos que mayor fuerza tienen en zonas más cómodas a la hora de verlo, entonces llamarán más la atención. Y para asegurarnos que la fotografía no se queda descompensada, hay que asegurarse tener en cuenta todos estos factores para llamar la atención de quien está viendo la fotografía. Por supuesto, hay muchas más formas de las que podemos hacer uso para tener en cuenta el equilibrio visual y la composición de la fotografía. Por aquí te dejo una lista de reproducción donde ya hablamos de la composición, tanto yo como compañeros míos. Y nada, si te ha gustado, dale a like, que eso a mí me ayuda muchísimo para saber que este tipo de vídeos os gustan. Si tienes alguna duda, déjalo en los comentarios, que intentaré ayudarte en todo lo que pueda. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.